Hace un tiempo había un cantante muy importante de ópera. Ustedes han escuchado o han visto esos cantantes de ópera que empezó a tener un problema con su voz y es que no podía dar algunas notas, no podía alcanzar unas notas, y eso obviamente es un gran problema para un cantante de ópera. Y fue a diferentes médicos otorrinos y trataron de ver cuál era el problema y le examinaron sus cuerdas vocales, la lengua, bueno, todo lo que ellos pudieron investigar para ver cuál era el problema. Y ninguno dio con el problema, hasta que fue a consultar con un otorrino, otro especialista en Francia, el doctor Tomatis, se llama así, Tomatis, y él hizo varias pruebas con varios aparatos y se dio cuenta que el problema de este cantante de ópera no estaba en sus cuerdas vocales, en su garganta, en su boca, sino en su oído. Este hombre, este cantante de ópera, daba unas notas tan altas, tan fuertes, que estaba produciéndose sordera a él mismo. Y ya no podía escuchar algunas notas. Y cuando uno no escucha unas notas, uno no puede reproducir esas notas. La verdad es que la voz humana solamente puede reproducir lo que escuchan los oídos. Entonces el problema de este cantante no estaba en sus cuerdas vocales, sino en su oído. Es lo mismo que, para que lo vean de otra manera, en nuestro ambiente popular hablamos de las personas mudas, ¿sí? ¿Cierto? Ese es un mudo, pero las personas mudas no son mudas, son sordas. El problema no es que ellos no puedan hablar, es que no saben cómo hablar. ¿Y por qué no saben cómo hablar? Porque no escuchan. Y si no escuchan la voz humana, no pueden reproducir la voz humana. El problema de ellos no está en sus cuerdas vocales, el problema está en su oído. De forma similar, pensemos, todos aquí tenemos muchos problemas en la vida, problemas económicos, problemas emocionales, problemas relacionales, problemas familiares, problemas espirituales. Pero tal vez esos problemas son solamente síntomas de un problema real. Y el problema real, tal vez, el problema real más grande que usted y yo tengamos, es que no oímos la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios. Tenemos muchos problemas familiares, muchos problemas económicos, pero esos no son problemas, son realmente síntomas de ese gran problema que se llama no escuchar la voz de Dios. Escuchamos las voces de otros, las voces que nos critican, las voces que nos menosprecian, las voces que nos acusan, las voces que nos regañan. Escuchamos la voz de la cultura, escuchamos la voz de todas otras personas, pero no oímos la voz de Dios. O escuchamos nuestra propia voz, la voz de nuestra culpa, de nuestra vergüenza, la voz de nuestro fracaso, la voz de nuestro conformismo. Y permitimos que todas esas voces nos definan, nos moldeen, así como nosotros no podemos reproducir la voz si no la escuchamos, es decir, el no escuchar moldea nuestra personalidad y por eso los llamamos mudos, que realmente no lo son. El no escuchar la voz de Dios también moldea nuestra vida. Por eso debemos aprender a escuchar la voz de Dios, porque eso solucionará, si no todos nuestros problemas, sí la gran mayoría de nuestros problemas. Y esta es la clave para descubrir nuestra identidad
y nuestro destino. Estuve viendo un documental hace unos días de un hombre en España que siendo muy pequeño, yo no entiendo muy bien, no entendí muy bien cómo llegó allá, pero se perdió en las montañas en España, siendo muy pequeño, y aprendió a convivir con los lobos, y pasó muchos años viviendo con los lobos, y aprendió a vivir y a comportarse como un lobo. De hecho se llama así el documental, El Niño Lobo, Pedro, el Niño Lobo. Y ese niño que pasó tanto tiempo con los lobos, aprendió a comunicarse con los lobos. Y lo que él hablaba, lo hablaba en el idioma de los lobos. Él reconocía sus aullidos y expresaba sus aullidos. El hecho de aprender a comunicarse con los lobos definió lo que él era, lo que iba a ser. Lo llamaron el niño lobo. Solamente hasta cuando lo rescataron de allá y lo reinsertaron a la sociedad y le dieron educación y todo eso, él cambió, él ya empezó a comunicarse con las personas normalmente y su destino cambió. Pero otra vez, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios, en nuestra vida se van a solucionar muchos problemas, porque la voz de Dios es una voz de amor, es una voz de poder, es una voz de sanidad, una voz que sana, una voz que da sabiduría, una voz que da gozo. ¿Cierto que hay voces que nos alegra mucho escuchar? Que solamente escuchar ciertas voces nos da alegría. La voz de Dios trae gozo a nuestra vida. La voz de Dios es la verdad para nuestra vida. Por eso, esta es la pregunta más importante que usted y yo deberíamos hacernos en este momento. ¿Es la voz de Dios la voz más fuerte que yo estoy oyendo? Es la voz de Dios la voz más fuerte en medio de tantas voces que escuchamos a diario. ¿Es la voz de Dios la voz más fuerte que yo estoy escuchando? Si su respuesta es no, ese es el problema. Ese es su gran problema. ¿Recuerdan cómo empieza la Biblia? La Biblia habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo Dios, sea la luz. Y esas tres palabras pusieron en movimiento la creación toda y siguen creando billones y billones de estrellas y de galaxias en este universo que está continuamente en expansión. Este universo no está quieto, este universo está expandiéndose continuamente a unas velocidades increíbles y las estrellas que vemos en el cielo no son todas. Cada día se están creando millones y millones de estrellas más y millones de galaxias más. Y todo empezó con tres palabras que salieron y expresaron la voz de Dios, sea la luz. ¿Y cómo lo hizo Dios? Con tres palabras. Y si eso puede hacer Dios con tres palabras, ¿qué nos preocupa a nosotros? El universo es la manera que tiene Dios de decirnos, no se preocupen, si yo puedo hacer todo esto con tres palabras, lo puedo hacer todo por ustedes. La misma voz que creó todo el universo es la voz que dividió el mar Rojo en dos. Es la voz que detuvo el sol en una ocasión. Es la voz que devolvió la vista a un ciego. Es la voz que curó a un leproso. Es la misma voz que detuvo una tormenta con una sola palabra, cálmate. Es la voz que levantó a un muerto diciendo, sal fuera. Y eso es tan incomprensible, tan impresionante para nosotros, porque usamos la voz
o nos interesa nuestra voz solamente para hablar, hablar y hablar. Y se nos olvida que la voz también hay que escucharla, y sobre todo la voz de Dios. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta nueva serie que estamos iniciando hoy. ¿Cómo usted y yo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? Y saben, eso es como aprender un idioma, un nuevo idioma. ¿Cuántos son malos como yo para los idiomas? ¿Sí? ¿Cuántos aprendieron inglés? No sean tímidos. Yo sé que la mayoría dicen, no, la mayoría somos malitos para los idiomas, pero aprender a escuchar la voz de Dios es como aprender un idioma. ¿Y qué se necesita para aprender un nuevo idioma? Se necesita esfuerzo, mucho esfuerzo, se necesita tiempo. Usted no aprende un idioma de hoy para mañana. Se necesita esfuerzo, se necesita tiempo y se necesita perseverancia. Perseverancia. Y requiere un elemento más, que ahora se los voy a decir. Pero antes debo decirles que hacemos mucho énfasis en las iglesias hoy en día, en aprender cómo orar, es decir, aprender cómo Dios puede escuchar nuestras oraciones. ¿Qué debemos hacer usted y yo para que Dios escuche nuestras oraciones? Pero esta serie no se trata de cómo nosotros hacemos para que Dios escuche nuestras oraciones. Esta serie se trata de cómo usted y yo vamos a aprender a escuchar más y mejor la voz de Dios. Y créame, todo lo que nosotros tenemos que decirle a Dios no será tan importante como escuchar al menos una sola palabra de Dios. Hace mucho tiempo yo leí esta historia, es que ni recuerdo dónde la leí, pero se me quedó tan marcada, y es que un grupo de personas de diferentes religiones se reunieron en un lugar y estaban hablando obviamente acerca de Dios. Y una de las preguntas en torno a la cual estaba girando la conversación era esta: ¿qué le diría usted a Dios si Dios apareciera aquí? ¿Qué le diría usted a Dios? Y cada uno, el judío dio su respuesta, el musulmán, el hinduista, el cristiano, y llegaron a un nativo americano, lo que nosotros llamamos un indio, pero un nativo americano, y le preguntaron: ¿y usted qué le diría a Dios? Y este hombre se quedó callado por un momento y dijo: yo no le diría nada a Dios, porque a mí lo que me interesa es lo que Dios me diría a mí. ¿No es cierto que nosotros estamos siempre tan interesados en decirle cosas a Dios y poco interesados en lo que Dios tiene que decirnos a nosotros? Queremos saber cómo orar. Ay, pastor, enséñeme. Ay, voy a anotar esa oración. Enséñeme cómo hablar con Dios. Y se nos olvida que más importante que nosotros hablarle a Dios es que nosotros escuchemos a Dios. Quiero que vayamos a un texto en Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo 19. Primero de Reyes 19, versículos 11 y 12, solamente 2 versículos. Esta es una historia que de pronto algunos de ustedes la han escuchado, es conocida, de pronto va a ser nueva para algunos, pero quiero que la escuchemos con atención. El Señor le dijo, esto es un asunto entre Dios y el profeta Elías: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso
azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. En algunas versiones dice, las rocas se partieron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, un fuego, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. ¿Un suave qué? Susurro. En otras versiones de la Biblia dice un silbo apacible y delicado. En otra versión, la palabra de Dios para todos dice un sonido muy suave. Susurro. Ese es el título de esta serie. Se llama así, Susurro. ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Saben ustedes qué es un susurro? Por definición, un susurro es hablar usando la respiración, no las cuerdas vocales. Es usar la respiración para hablar así bajito. Cuando hablamos con un susurro, la voz no sale de aquí, de las cuerdas vocales. Se habla con la respiración. Y eso tiene un gran significado teológico, muy profundo. Si ustedes recuerdan en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice que tomó del polvo, hizo un barro y construyó un muñeco de barro y sopló aliento de vida. La palabra es lo mismo, susurró, es decir, dio un aliento. Para decirlo de otra manera, Adán se convirtió en un ser viviente por un susurro de Dios. Es decir, Adán era un susurro de Dios y todos nosotros somos un susurro de Dios. Dios tiene una voz potente, Dios tiene una voz impetuosa y no tiene ningún problema en usarla. Él no tiene miedo de usar su poderosa voz. En otros textos de la Biblia dice que Dios hace sonar su voz en medio de los potentes truenos. Pero en este texto que acabamos de leer, en la historia del profeta Elías, cuando Dios quiere decirnos algo muy importante, decide hacerlo a través de un susurro. ¿Y cuál es la pregunta que viene a su mente cuando yo acabo de decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, cuando tiene algo importante que decirnos, no utiliza su poderosa voz, sino que usa un susurro? ¿Por qué? Y le voy a decir el secreto. Camilo, por favor, venga acá. Miren, le voy a decir el secreto a él y todos ustedes se van a dar cuenta. ¿Lo captaron ustedes? ¿No? ¿Por qué Dios, cuando quiere decirnos algo importante, nos lo dice en un susurro? ¿Por qué? Están acercándose. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije a Camilo que le iba a decir el secreto de por qué Dios nos habla en susurros cuando tiene algo importante, él tuvo que acercarse. Cuando Dios quiere decirnos algo, Él quiere que nos acerquemos lo suficiente para estar conectado con Él. Eso es lo que Dios busca.
que nos acerquemos a Él. Miren, esta es la clave de toda la enseñanza de hoy. Escúchenla y mírenla allí. Creemos, equivocadamente creemos, que lo importante de escuchar la voz de Dios es escuchar la voz de Dios. Pero para Dios lo importante es que nos acerquemos a Él. Espero que lo mastiquen y lo reflexionen. Para nosotros lo importante de escuchar la voz de Dios es escuchar la voz de Dios. Para Dios lo importante de escuchar la voz de Dios es que nos tenemos que acercar a Él. Es decir, lo importante es que desarrollemos una relación personal, cercana, íntima con Dios. Yo no sé si ustedes jugaban o han jugado ese juego, pero cuando mis hijas eran pequeñas, a veces jugábamos esto, y es que estaba yo aquí y ella estaba allá, y yo quería abrazarlas, pero ellas estaban allá y no querían, y yo simplemente le decía, venga, le voy a decir un secreto. Y entonces ella se acercaba para escuchar el secreto, ¿y qué hacía yo? Las abrazaba. ¿No será eso lo que Dios está queriendo hacer con nosotros? ¿No será eso por la cual Dios habla en susurro con nosotros para que nos acerquemos a Él? ¿Estaría usted dispuesto a acercarse más al Señor? No para oír solamente su voz, sino para oír su corazón, el corazón de Dios. Otra vez, nos hemos vuelto muy pragmáticos, que hacemos las cosas siempre por un interés. Queremos oír la voz de Dios para que Dios me diga cuál es el número de chance que me voy a ganar. Queremos oír la voz de Dios para que Él me diga con quién me debo casar. Queremos oír la voz de Dios para que Él me diga qué trabajo debo hacer. Queremos oír la voz de Dios por algún interés personal. Pero Dios quiere que escuchemos su voz para que nos acerquemos a Él y estemos en una relación muy cercana con Él. Ahora le voy a hacer esta pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a pronunciar una oración ahora mismo, una oración muy antigua, una oración que puede cambiar el rumbo y toda su vida, como lo hizo en la primera persona que hizo esa oración hace miles de años? ¿Estaría usted dispuesto a empezar, hoy que empezamos esta nueva serie, a hacer todos los días una oración? Y lo haría usted con valentía, con fe y con decisión. ¿Estaría dispuesto a hacer una oración así? Antes déjeme advertirle lo siguiente: si no está absolutamente dispuesto a escuchar todo lo que Dios tiene que decirle, al final no oirá nada de lo que Dios le diga. Porque si usted quiere oír su voz, la voz de Dios, tiene que escuchar esa voz con convicción y con decisión. Y yo sé, y espero que usted lo sepa también, que lo que menos queremos oír a menudo es aquello que más necesitamos oír. La gran mayoría de las veces nosotros no queremos escuchar ciertas cosas, pero esas cosas son las que más necesitamos escuchar. Y créame, querrá oír la voz de Dios, querrá escuchar la voz de Dios de todo lo que Él tiene que decirlo. ¿Está listo para hacer y conocer esta oración? Miren, les voy a dar un poquito de contexto. Hace miles de años existió una mujer que se llamaba Ana. No Ana Patricia, sino Ana. Esta era una Ana buena. Ana. Esta mujer no podía tener hijos. Y oró al Señor, y oró al Señor.
hasta que escuchó la voz de Dios. Y Dios no solamente le dio un hijo, le dio 5 hijos. 5 hijos. Pero ella había hecho esta decisión: el hijo que tú me des, te lo voy a dedicar, te lo voy a consagrar a ti. Y ese primer hijo se llamaba Samuel. Samuel. Y eso quiere decir que ella recibió ese hijo, lo cuidó los primeros años, y cuando llegó el momento indicado, ella lo llevó al santuario de Dios y lo dejó allí en el santuario de Dios bajo la tutela, el amparo del profeta Elí. Y allí se empezó a criar como una persona que estaba consagrada a Dios y que su destino iba a ser servir a Dios. En determinado momento, una noche, el profeta Elí se fue a dormir y Samuel se quedó en su cuarto durmiendo. Y esa noche, Samuel, el niño Samuel, escuchó una voz que lo llamaba Samuel, Samuel. Y Samuel despertó y se fue a la habitación de Elí y le dijo: ¿me llamaba? Aquí estoy. Y Elí ahí medio despierto: yo no lo llamé, vaya a dormir, pelado cansón. Y bueno, Samuel se fue a dormir y al poco tiempo escuchó otra vez la voz: Samuel, Samuel. Y otra vez se fue a despertar al profeta. Y el profeta le dijo: yo no lo estoy llamando, vaya a dormir. Y la tercera vez sucedió lo mismo. Entonces Elí comprendió: no era él que lo estaba llamando, era la voz de Dios la que Samuel estaba escuchando. Pero el texto de la Biblia dice, esto lo pueden ustedes ver en Primera de Samuel, capítulo 3, esta historia. Entonces, el texto de la Biblia dice lo siguiente, y es que Samuel todavía no había aprendido a distinguir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todavía era ¿qué? Un niño, y un niño inmaduro. ¿Saben una cosa? Lo que trata de decirnos ese texto a nosotros de la Biblia es que una de las cualidades de una persona madura es que sabe discernir la voz de Dios. Y lo contrario es verdad. Una señal de inmadurez no solamente en edad, sino inmadurez espiritual, es que no se aprende, no se sabe distinguir la voz de Dios. Muchas personas, algunos de los que están aquí sentados, llevan años, algunos décadas en la iglesia y aún no disciernen, no distinguen, no conocen la voz de Dios. Y por eso es que escuchan tantas voces y le hacen caso a tantas voces. Y sale alguien en la televisión o en YouTube o en una conferencia, un pastor que dice que el fin del mundo va a ser en septiembre del 2022. ¿Ya escucharon eso? Que ahora el mundo se acaba en el 2022, según cierto peluquín por ahí. Claro, ese mismo había dicho que el fin del mundo era en el 2004. Él mismo dijo, ahora dice que en el 2022. Y la gente todavía le cree. ¿Por qué? Porque la gente prefiere escuchar la voz de otras personas porque no han todavía aprendido a conocer la voz de Dios. Y por eso es que sale alguien y le dice, no, es que a mí Dios me reveló que usted se debe casar con este. Ay, sí, es la voz de Dios. Muchos cristianos aún no saben escuchar la voz de Dios, por eso escuchan cualquier voz y por eso se conforman con la voz de sus líderes. Llámese pastor, profeta, apóstol, lo que quieran llamar. No, es que el pastor tiene la voz de Dios. Pastor, lo que usted diga.
es porque Dios se lo reveló. O sea, miren el ejemplo de Samuel y miren el ejemplo de Elí. Elí entendió que Samuel estaba confundido. Samuel estaba confundiendo la voz de Dios con la voz del profeta, y no es lo mismo. Y por eso Elí le dice, vaya, y cuando escuche de nuevo esa voz, usted va a decir lo siguiente, ¿verdad? Miren, mis hermanos, mi tarea como pastor no es reemplazar la voz de Dios. No es hacerle creer que cuando usted me escucha a mí, está escuchando a Dios. Mi tarea como pastor es ayudarle a usted a que aprenda a reconocer la voz de Dios, buscar la voz de Dios, anhelar la voz de Dios y no confundir la voz de Dios. Esa es mi tarea. Mi tarea no es decirle a usted que yo cuando hablo soy la voz de Dios. Porque así como usted necesita aprender a escuchar la voz de Dios, yo también. Ahora sí, Elí le dijo a Samuel, vuelve a tu cuarto y cuando vuelva a escuchar la voz, vas a repetir lo siguiente, vas a decir lo siguiente, 1 Samuel 3:9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa es la oración que yo quiero que usted empiece a hacer a partir de hoy durante toda esta serie. Que todos los días usted pueda decirle al Señor, háblame, porque estoy dispuesto a escuchar. Háblame, Señor, porque estoy dispuesto a escuchar. ¿Hará esta oración usted? Ahora mismo se la voy a enviar al grupo de WhatsApp de la iglesia para que la tenga allí y todos los días al levantarse, al acostarse, cuando recuerde y vea su celular, haga esta oración. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa oración está hablando ¿de qué? De mi deseo y mi disposición, deseo y disposición de escuchar a Dios. ¿Realmente eso es lo que deseamos? ¿Realmente tenemos esa disposición? ¿Realmente? Cuando usted todos los días abre el periódico o ya es en internet para leer el horóscopo, ¿usted realmente está haciendo esa oración con sinceridad? Cuando usted va a que le lean el tarot y las cartas, cuando usted está escuchando, buscando al profeta tal para que le diga, ¿realmente está diciendo, háblame, Señor, habla, que tu siervo escucha? ¿Realmente está deseando escuchar la voz de Dios? Cuando usted busca al pastor y dice, pastor, lo que usted me diga, eso voy a hacer. ¿Realmente está confiando que el Señor y queriendo y deseando que el Señor le hable a usted? Esta serie que se llama Susurro, de nuevo, tiene como objetivo que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y hemos aprendido hoy que para escuchar la voz de Dios necesitamos acercarnos a Dios. No acercarnos al pastor, al profeta, al líder, al hermano, al diácono, al horóscopo. Necesitamos acercarnos a Dios. Y a partir de la otra semana, con la ayuda del Señor, vamos a ir viendo lo que necesitamos hacer para entender cómo es que Dios nos habla hoy. ¿Cómo es que Dios hace oír su voz a nosotros hoy en día? Dios no le va a mandar un mensaje de texto. Ay, un momentico, pastor, que Dios me está mandando un mensaje de texto. Dios no le va a mandar un correo electrónico. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo hace sentir su voz hoy en día? De eso se trata esta serie. Pero recuerden,
Lo más importante que vamos a empezar a hacer hoy es esta oración. ¿Quiere repetirla conmigo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Un sonido es un sonido, aunque no lo escuchemos. ¿Sabían eso? Que la física no me deja mentir, que el rango de oído de lo que podemos escuchar nosotros los seres humanos es muy pequeño. Por ejemplo, los animales como un perro. Los perros tienen otro rango y escuchan sonidos que nosotros no escuchamos. Y a veces pensamos que porque no estamos escuchando nada, Dios no nos está hablando. Dios siempre está hablando. Los que no estamos siempre escuchando somos nosotros. Esta es una oración muy fácil de decir, pero difícil de hacer. Pero si la hace con disposición y deseo, su vida está a punto de cambiar y de mejorar. Puestos en pies, vamos a orar. Señor, nosotros necesitamos oír tu voz. Necesitamos escucharte a ti. Todo lo que tú tienes para decirnos. Porque sabemos a la luz de tu palabra que tu voz consuela, que tu voz salva, que tu voz sana, que tu voz da gozo, que tu voz es verdad. Necesitamos escuchar tu voz en medio de tantas voces absurdas, necias, falsas y equivocadas que escuchamos día a día. Señor, como Samuel, queremos decirte, habla, Señor, que tu siervo escucha. Por favor, agudiza nuestro oído para escuchar tu voz. Y cualquier cosa que nos digas, ayúdanos a vivirla. Queremos acercarnos a ti. Queremos estar muy cerca de ti, Señor, para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.